El invierno había llegado demasiado pronto aquel año. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La nieve caía desde las crestas altas de Wyoming como ceniza flotando en el aire, cubriendo todo en silencio. Para diciembre, el viento ya había desnudado los árboles y aplastado la hierba del llano hasta dejarla como papel viejo. Allá afuera, en los confines del territorio, la ley era solo una palabra, y la misericordia costaba más de lo que la mayoría podía pagar. Marin Balin ya no tenía ni una ni la otra. 3 hombres, con rostros duros y aliento a whisky, la habían sacado de su cabaña 3 días antes de Navidad. Conocía a 2 de ellos. Habían sido soldados bajo las órdenes de su esposo, Harlan Balin, cuando la Unión todavía necesitaba hombres para proteger los caminos del oeste. Ahora eran simples vagabundos, pistoleros a sueldo, viviendo de la crueldad que mejor pagara. Decían que querían cobrar la deuda por la traición de Harlan. Al principio, Marin no entendía de qué hablaban. Su marido había muerto un año atrás, en una escaramuza cerca de las tierras Apache. Le dijeron que los indios lo habían tomado prisionero, y ella lo creyó. Solo más tarde escuchó los rumores, que esos mismos hombres habían estado allí aquel día, y que la muerte de Harlan no había sido limpia. Ahora volvían a ajustar cuentas con lo único que quedaba de él, su esposa. Le ataron las manos y la arrojaron en la parte trasera de una carreta. Cuando despertó, el camino era puro lodo y aguanieve. Le habían quitado el anillo, el abrigo estaba rasgado. El mundo afuera era una mancha gris, cruel y helada. Cada salto de la carreta le recordaba que ya no era una persona, sino mercancía esperando un precio. Al final del segundo día, se detuvieron en una vieja estación de diligencias convertida en puesto de trueque, donde los hombres compraban cualquier cosa, sin importar qué fuera. El olor a humo, sudor y podredumbre llenaba el techo de vigas. Dentro, voces ásperas discutían por pieles, whisky y mujeres. Marin fue empujada a un rincón, con las muñecas en carne viva por las cuerdas. Bragg Rusk, el hombre que alguna vez vistió los colores de su marido, le sonrió con malicia. «Valdrás lo suficiente», gruñó. «Cierra la boca, sonríe si puedes, y quizá consigas un hombre decente». Ella le escupió las botas. «Te pudrirás antes que eso pase». El golpe la alcanzó en la mejilla, duro, cortante, devolviéndola al frío. Algo dentro de ella se quebró, pero no se rindió. Cuando la dejaron sola por un momento, halló el borde roto de una lata y lo presionó contra su rostro. Un tirón, una punzada, y la sangre caliente corrió por su mandíbula. No lloró. Si iban a venderla como a un animal, se asegurarían de que no obtuvieran nada hermoso por su dinero. Cuando regresaron, Rusk maldijo. «¡Maldita loca!», escupió. «¿Crees que eso lo detendrá?». Tomó un trozo de arpillera y se lo puso en la cabeza, apretándolo bajo el mentón. «Bien, te venderemos a ciegas». La arrastraron al patio trasero del puesto. La nieve volaba de lado, afilada como agujas. Unos cuantos hombres se reunieron, buscadores, tramperos, rancheros solitarios demasiado tiempo sin una mujer. La luz de los faroles temblaba sobre sus rostros, toscos y hambrientos. La subasta comenzó entre risas y aliento a whisky. Marin se quedó inmóvil, el corazón golpeando como un tambor. El mundo era un zumbido apagado detrás del saco. Oía pasos sobre el barro, el tintinear de monedas, el viento colándose por las rendijas del corral. Rezó, no por salvación, sino por silencio. Porque la nieve la tragara. Entonces la risa se apagó. Una voz habló, baja y profunda, con una calma que no pertenecía a ese lugar. No era la voz de un vaquero ni de un borracho. Era la voz de alguien que había aprendido a no desperdiciar palabras. «¿Cuánto por ella?», preguntó. Hubo una pausa. Rusk soltó una carcajada. «¿Hablas en serio, indio? Ni siquiera sabes lo que estás comprando. Está dañada». «No importa»,
replicó la voz, más suave. Di tu precio. El corazón de Marín se encogió. Un apache. Había oído historias, casi todas horribles. Su estómago se heló. Los hombres discutieron, rieron, hasta que Rusk escupió y cedió. Está bien, dijo. Págame en plata si la tienes. Sonó el tintinear de unas monedas. Una mano firme la sujetó del brazo, áspera pero sin crueldad. Llévatela, gruñó Rusk, antes de que cambie de idea. El extraño no respondió. La guió hacia los caballos, su mano en su codo, segura, constante. El viento silbaba entre ellos, y Marín solo pudo pensar que, por primera vez en mucho tiempo, la tocaban sin odio. Su toque fue firme pero cuidadoso, como si ella estuviera hecha de cristal. El viento rugía alrededor, y por un instante, Marin Balin pensó en el esposo que había enterrado, en la bandera doblada sobre su tocador, en la vida que el polvo se llevó. Cuando él la levantó para subirla al caballo, ella susurró bajo el saco. ¿Por qué? Él no respondió. Solo murmuró. Aguanta. Cabalgaban bajo la nevada, alejándose del resplandor del fuego y de las risas. Los cascos se hundían en la nieve espesa, y la noche los envolvía hasta tragarse cada sonido. Marin aún olía el humo de pino que se desvanecía detrás de ellos, el olor a whisky y miedo quedando atrás. El frío se colaba por su abrigo roto, y se preguntaba qué clase de hombre pagaba buena plata por una mujer sin rostro. Recordó aquella voz, firme, pausada, sin crueldad. Quizá estaba loco, quizá desesperado, o tal vez peor que todos los demás, pero fuera lo que fuera, él la había comprado. Y ahora ella le pertenecía. El pensamiento ardía más que el viento helado. Presionó su mejilla sangrante contra el hombro, probando el sabor metálico de la sangre, y juró en voz baja que no se quebraría. No por ese hombre, no por nadie. Detrás de la arpillera podía oír su respiración, lenta, tranquila, como la de alguien acostumbrado a las tormentas. Una vez, él giró en la montura y dijo algo en una lengua que ella no comprendió. Sonó suave, como una oración, y luego volvió el silencio. El caballo subió por una loma larga. Debajo, el valle helado brillaba bajo la luna, como plata extendida. A lo lejos, un hilo de humo se elevaba desde una chimenea. Marin sintió el nudo en la garganta. No sabía qué la esperaba allí ni quién era realmente ese hombre. Pero una cosa sí sabía. El mundo ya le había arrebatado todo lo que podía. Lo que viniera después, lo enfrentaría con la cabeza en alto, aunque la única luz que le quedara fuera la que ella misma encendiera. El viento amainaba cuando alcanzaron la cima. El cielo se había vuelto gris pálido, ese tono frío que precede al amanecer. El hombre detuvo el caballo y miró hacia el valle, blanco e interminable. Marín seguía detrás, con los dedos entumecidos, el saco rozándole la piel. Él no había dicho palabra desde que salieron del puesto. Cuando desmontó, la nieve crujió bajo sus botas. Le desató las manos de un solo movimiento, sin dudar, sin hablar. Luego tomó las riendas y condujo el caballo cuesta abajo. El trayecto fue largo y callado. Más de una vez pensó en saltar, en huir, pero no había a dónde ir. Solo viento, roca y pinos. Al fin llegaron a un claro estrecho, donde el humo subía torcido desde una vieja chimenea. La cabaña, baja y hecha de troncos ennegrecidos por los años, se erguía solitaria. A un lado, un cobertizo torcido y una fila de trampas colgando, cubiertas de hielo. Era el lugar de un hombre pobre, pero ordenado. Todo tenía su propósito. Él desmontó, se acercó y la ayudó a bajar. Su mano era dura, cálida, firme, sin malicia. «Adentro», dijo con voz baja. Su tono era grave, pero las palabras suaves. El calor del interior la envolvió primero, el olor a leña, a humo y a algo que parecía café. La cabaña era una sola habitación.
Una estufa en el rincón, una mesa tosca, un catre cubierto con ramas de pino, y un caballito tallado en madera flotante. El hombre se acercó a la estufa, vertió agua caliente en una taza de hojalata y la colocó sobre la mesa. «Puedes beber», dijo. «Luego te vas». Marin parpadeó. «¿Irme?» Él asintió. «Nadie te retiene aquí». Ella vaciló. El vapor ascendía en espirales finas. El aroma era real, casi reconfortante. Sentía el peso del saco aún en su cabeza. Lentamente, alzó las manos hacia el nudo bajo su barbilla. «¿Puedo quitármelo?», preguntó. Él no respondió al instante. Luego dijo: «Es tuyo. Puedes hacerlo». Sus dedos temblaron al aflojar la cuerda. La arpillera cayó al suelo con un ruido seco. El aire frío le tocó la piel y se preparó para lo inevitable. El gesto de asco, la compasión fingida. Pero el hombre no se movió. Permaneció junto a la estufa, con la mirada serena, impenetrable. Su rostro, curtido y cobrizo, estaba marcado por el viento y el tiempo. El cabello, negro, trenzado hasta la espalda. Su abrigo de gamuza, cosido con paciencia, hablaba de años de soledad. Cuando por fin sus ojos se encontraron, él no apartó la vista. Vio la cicatriz larga, aún roja en los bordes, y algo cambió en su mirada. No horror, no lástima. Algo parecido a comprensión. «Puedes beber», repitió más suave. Luego se volvió y tomó su abrigo. «Espera», dijo ella con la voz quebrada. «Tú me compraste». Él se detuvo en la puerta. «No», respondió con calma. «Compré tu libertad». Ella lo miró, confundida. «No entiendo». Él colgó su rifle en el muro. El fuego iluminó las cuentas plateadas en el cañón, trabajo apache, desgastado por los años. «Hace mucho», dijo despacio. «Tu esposo me perdonó la vida. No tenía por qué hacerlo». «Pudo haberme dejado colgado en el patio aquel día», dijo él con voz baja, «pero no lo hizo». Me devolvió el aliento. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Le debía una vida. Cuando vi esa marca en tu muñeca esta noche, lo recordé. Marin Balín bajó la mirada hacia su mano izquierda. Aquel pequeño lunar, una mancha marrón sobre la vena, siempre había estado ahí, casi invisible. «¿La reconociste?», preguntó. Taren Bosca asintió una sola vez. Él dijo que su esposa tenía la marca del pájaro del amanecer. «Lo recordé». Ella tragó saliva. «¿Conociste a mi esposo?» «Conocí a un hombre que intentaba ser justo en un mundo que no lo era», respondió él mientras abría la puerta. «Eres libre ahora. El camino hacia el este te llevará a Rollins en 2 días de viaje. Allí hay una iglesia. Alguien te ayudará». El viento sopló fuerte por la puerta abierta, esparciendo nieve sobre el suelo de madera. Marin se abrazó a sí misma. «¿Me mandarías a la tormenta? ¿Sola?» Él vaciló. Por primera vez, una sombra de duda, tal vez de arrepentimiento, cruzó su rostro. Cerró la puerta otra vez. «La tormenta pasará por la mañana. Quédate esta noche, si quieres. Hay comida». Marin lo observó sin saber qué decir. Había esperado un bruto, un hombre que tomara lo que quisiera. En cambio, encontró esto. Un silencio extraño, una tristeza contenida en la voz. Taren señaló el pequeño catre junto a la pared. «Era de mi hijo. Duerme en el pueblo esta noche. Está enfermo». Su tono se suavizó, casi sin quererlo. «Puedes usar la cama. Yo me quedaré junto al fuego». «¿Tienes un hijo?», preguntó ella sorprendida. Él solo asintió. Marin quiso preguntar más, pero su expresión se cerró de nuevo, como si hubiera levantado un muro de piedra dentro de sí. Así que guardó silencio. Se sentó a la mesa, envolviendo con ambas manos la taza de hojalata. El calor le devolvía la vida a los dedos, y entendió cuán helada había estado, por dentro y por fuera. Taren se movía por la cabaña con calma. Revisó la estufa, colgó el rifle,
Dejó su sombrero en el clavo. Cada gesto era preciso, silencioso, de alguien que había vivido demasiado tiempo en soledad. Por fin habló otra vez. «Me llamo Taren Bosca. Puedes quedarte hasta que estés lista». «Marín», susurró ella. «Marín Balín». Él inclinó la cabeza como sellando un acuerdo sin palabras. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas. Dentro, el fuego chispeaba, lanzando luz temblorosa sobre las paredes. Taren se sentó en el suelo junto a la estufa, cruzando las piernas. Con aguja e hilo de tripa, reparaba una correa rota. Marín lo miraba trabajar, el ritmo constante de sus manos, el silencio que se hacía cada vez más suave entre ellos. Cuando por fin se acostó, el calor de las mantas la sorprendió. Hacía meses, quizás años, que no se sentía segura para cerrar los ojos. Antes de que el sueño la alcanzara, escuchó su voz, baja y distante. «Tu esposo», dijo sin mirarla. «Me salvó porque creía que todo hombre merece una oportunidad para enmendar lo que hizo mal». Guardó silencio un momento. «Supongo que él querría lo mismo para ti». Las palabras quedaron flotando entre el resplandor del fuego. Marín giró el rostro hacia la pared. La cicatriz palpitaba bajo el calor, y las lágrimas llegaron sin permiso. Afuera, un ghost howl se elevó en la noche, largo y solitario. Y por primera vez desde que los hombres la habían tomado, no se sintió como algo comprado, sino como alguien perdonada. Cuando despertó, la luz pálida del amanecer se filtraba entre las rendijas de la ventana. La tormenta había cesado antes del alba. La nieve cubría las paredes de la cabaña, lisa como leche. Por un momento, no recordó dónde estaba. Luego vio la estufa, la mesa tosca, el catre vacío. El olor a leña flotaba en el aire, cálido y seco. Una rama crujió en el fuego, y ella se incorporó despacio, con los hombros tensos. Taren ya estaba despierto. Sentado contra la pared, limpiaba su rifle. La luz de la mañana brillaba sobre las cuentas plateadas del cañón. Trabajo apache, viejo y gastado. Alzó la mirada una vez y volvió a su tarea. «Hay café en la estufa», dijo. Marín se levantó y sirvió una taza con cuidado. El aroma era amargo, pero reconfortante. «No duermes mucho», comentó. «Duermo cuando el mundo me deja», respondió él. «¿Por la tormenta?», preguntó ella. Taren negó con la cabeza. «Por el mundo», dijo simplemente. Algo en su voz la hizo callar. Se sentó en la mesa, observándolo. Era un hombre que llevaba el silencio como armadura, sin palabras de sobra, sin movimientos inútiles. Cada movimiento suyo era medido, simple, como si hasta el sonido tuviera peso. Cuando terminó de limpiar el rifle, lo dejó a un lado y se puso el abrigo. «Voy a sacar los caballos de la nieve», dijo con calma. «Hay pan en la repisa, come si tienes hambre». «¿Dónde está tu hijo?», preguntó Marín Balín de pronto. Taren Bosca se detuvo, la mano en el pestillo de la puerta. «¿Caen?», dijo ella con voz suave. Él asintió. «Lo dejé con un amigo. Lleva tosiendo desde la primera nevada». «¿Irás por él?». «Cuando el camino se abra», respondió mirando por la ventana. «Tal vez para la tarde». Y salió, dejando tras de sí solo el murmullo del viento sobre el techo y el tintinear del hielo cayendo de los aleros. Marín comió un poco de pan, aunque el estómago le seguía encogido por la inquietud. Los recuerdos de la noche anterior regresaban por fragmentos. El viaje, la venda, el miedo, sus palabras. «Compré tu libertad». Libertad. Todavía no sonaba real. Comenzó a moverse por la cabaña sin darse cuenta, tocando las cosas con curiosidad. Un cuenco tallado, unos guantes cosidos a mano, el caballito de madera sobre el catre. La madera era lisa, desgastada por dedos pequeños. Marín pasó el pulgar sobre la veta y pensó en el niño que vivía allí, en la vida que llevaba, tan distinta de la suya. Afuera, el ruido de una pala mordiendo la nieve llegaba rítmico, constante.
Para el mediodía, el viento había amainado. Taren regresó cubierto de escarcha, el aliento saliéndole como humo. Se sacudió las botas en la entrada y colgó los guantes junto al fuego. «Los caballos están libres», dijo. «El camino parece despejado hasta el pueblo». Marín vaciló. «¿Te vas ahora?» Él asintió. «Traeré a Cain antes del anochecer». Algo se agitó en el pecho de ella. Miedo, tal vez. No sabía por qué, pero la idea de quedarse sola en aquel lugar le resultaba más pesada de lo esperado. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó. Él la miró largo rato antes de responder. «¿Sabes montar? ¿Puedo arreglármelas?», dijo ella con firmeza. Él negó despacio. «No esta vez. Ese pueblo no mira bien a los que no entiende». Marín creyó percibir algo más en sus palabras, algo sobre sí mismo y lo que había soportado. Pero él no añadió nada. «Ten cuidado», murmuró ella. Taren asintió apenas, con ese gesto breve de quien escucha, pero no sabe qué responder. Luego ensilló su caballo y partió, una figura oscura tragada por la blancura. Las horas pasaron lentas. Marín se mantuvo ocupada barriendo el suelo, remendando una camisa que encontró en un baúl, alimentando el fuego. Se sentía extraña en una casa que no era suya. Y más extraño aún, lo natural que empezaba a resultarle. Ya por la tarde, escuchó cascos sobre la nieve. Fue hacia la ventana y vio a Taren regresar con una figura pequeña delante de él en la silla. El niño parecía frágil, envuelto en un abrigo demasiado grande. Cuando llegaron, Taren lo bajó con cuidado. «Caen», dijo con suavidad. «Ella es la señora Valin. Se quedará un tiempo». El muchacho se asomó detrás del abrigo de su padre, con los ojos grandes, curiosos. Eran del mismo marrón profundo que los de Taren, aunque más dulces. No dijo nada, solo asintió. Marín se inclinó un poco. «Hola, Cain», dijo. «Debes estar cansado». El niño asintió tímidamente. «Ve junto al fuego», le indicó Taren. Cain fue al catre y se sentó con su caballito de madera, trazando su contorno con los dedos pequeños. Marín se puso a trabajar en la estufa, removiendo el guiso de conejo y cebolla que Taren había dejado cocinando. Cuando se giró, lo encontró observándola. «No tienes que hacerlo», dijo él. «Lo sé», respondió ella, sirviendo el caldo en 3 tazas de hojalata. «Pero es algo que puedo hacer». Él vaciló un momento y luego se sentó frente a ella. Comieron en silencio, interrumpidos solo por la tos suave del niño. Después de cenar, Cain se quedó dormido junto al fuego, la cabeza apoyada en una manta doblada. Marín se inclinó para cubrirlo mejor con una piel. «Eres buena con él», dijo Taren en voz baja. «Solía querer tener hijos», respondió ella mirando las llamas. «Pero cuando Harlan se fue a la guerra, nunca tuve la oportunidad». Él asintió, sin apartar los ojos del fuego. «La guerra se lleva más que hombres», murmuró. Quedaron así un buen rato, 2 siluetas bañadas por el resplandor, cada uno perdido en pensamientos demasiado pesados para decirlos. Finalmente, Marín rompió el silencio. «Dijiste que le debías algo a mi esposo. No me debes a mí. Y aún así, arriesgaste mucho para comprarme anoche. ¿Por qué?» Taren miró hacia las brasas. «Las deudas tienen muchas caras», dijo despacio. «Algunas pertenecen a los vivos, otras a los que ya no están». Ella esperó, pero él no continuó. Solo tomó otro leño y lo colocó en el fuego. Las chispas subieron brillando en la oscuridad. «Descansa», dijo por fin. Y el silencio volvió a llenar la cabaña, cálido y triste como una plegaria que nadie se atreve a pronunciar. «Mañana el camino se abrirá», dijo Taren Bosca, con esa voz serena que nunca alzaba. «Entonces podrás decidir si quedarte o marcharte». Marín Valin lo miró. Aquel hombre de pocas palabras, de bondad contenida, le resultaba un misterio, y mientras el fuego crepitaba entre ellos, comprendió que aún no sabía qué elegiría llegado el momento.
Esa noche, mucho después de que él saliera a revisar los caballos, Marin permaneció despierta, escuchando cómo el viento silbaba entre los pinos. El pequeño Cain dormía junto a la estufa, su respiración tranquila, uniforme. Ella giró sobre un costado y contempló las vigas del techo, pensando en la cicatriz que marcaba su rostro, esa que ella misma se había hecho para salvar su vida. En la oscuridad la tocó con los dedos, sintiendo la piel dura, el borde aún sensible. Afuera, un ghost howl resonó entre la nieve, largo y melancólico. Esta vez el sonido no la asustó. Parecía un canto. Algo salvaje, pero todavía vivo. En ese instante, Marin entendió que ya no pensaba en huir. La tormenta no volvió, aunque el frío se hizo más intenso. Durante 3 días el mundo fuera de la cabaña quedó blanco y silencioso. Un mar helado que se extendía hasta el bosque. El humo de la chimenea subía recto, delgado, contra el cielo pálido. Marin se quedó. Se repetía a sí misma que solo sería hasta que los caminos se despejaran, hasta que pasara el siguiente carro de suministros. Pero cada mañana, al salir por agua al arroyo, veía a Taren cortando leña junto al corral, o revisando las trampas en la loma, y las palabras «me iré pronto» perdían su sentido. No había ningún lugar al que quisiera ir más que aquel. Dentro, Cain comenzó a sonreír otra vez. Era un niño callado. Su risa, pequeña y tímida, como algo que había olvidado cómo sonar. Marin mantenía el fuego vivo. Le enseñaba las letras con un pedazo de carbón sobre un trozo de cuero. Cuando él tosía, ella preparaba té de corteza de sauce, como lo hacía su madre en Missouri. Le gustaba sentarse a sus pies mientras ella cosía, haciendo trotar su caballito de madera por el suelo en círculos diminutos. Taren los observaba desde cierta distancia. Nunca interrumpía, nunca decía cómo debía hacerlo. Pero por las noches, cuando el niño dormía, a veces preguntaba por los remedios que ella usaba o por la melodía que tarareaba sin darse cuenta. «Son himnos antiguos», le explicó una vez, «de la iglesia de mi madre». «Suenan tristes», respondió él. «Lo son», susurró ella. Esa tarde lo encontró afuera, reparando la cerca. El cielo se tornaba cobrizo sobre los campos nevados, y el aire olía a resina de pino. Marin se quedó mirándolo largo rato antes de hablar. «¿Tú construiste todo esto?» «Casi todo», dijo él, clavando un clavo recto. «La tierra pertenecía al pueblo de mi esposa. Cuando murió, me quedé». «Lo siento», dijo ella en voz baja. Taren apoyó el martillo contra el poste. Estuvo enferma mucho tiempo. La montaña la sostuvo mientras pudo. Guardaron silencio. «Tú también perdiste a alguien», añadió él. «A mi esposo», respondió ella. «Lo mataron en los territorios. Dijeron que fueron los tuyos». Las manos de Taren se detuvieron. «Y ahora, ya no sé qué creer», añadió Marin. Él se giró hacia ella. La luz del atardecer marcaba los rasgos de su rostro. El viento le trazaba líneas alrededor de la boca. «El mundo enseña que la mentira es más fácil de cargar que la verdad», dijo con calma. «Aprenderás a distinguirlas cuando estés lista». Marin desvió la mirada, su aliento saliendo blanco en el aire. «Hablas como un predicador». «No», respondió él sin dudar. «Los predicadores prometen perdón. Yo no lo hago». Esa noche el viento volvió a soplar fuerte, golpeando las contraventanas. Cenaron en silencio, con Cain dormitando junto al fuego. Cuando el niño se quedó dormido del todo, Marin alzó la vista hacia Taren. La luz del fuego danzaba en sus ojos, lenta y profunda. «¿Por qué vives aquí arriba?», preguntó. «Pudiste irte a cualquier parte». Él se quedó mirando las llamas mucho rato antes de responder. «Porque este es el único lugar que no me obliga a elegir». «¿Elegir entre qué?», susurró ella. Taren dudó un instante. «Entre lo que fui y lo que tuve que ser».
Marin pensó en eso mientras lo veía levantar al niño dormido y acostarlo con un cuidado que solo conocían los que ya habían perdido demasiado. Algo se movió dentro de su pecho, una punzada pequeña que no era del todo tristeza. Aún no. Los días se fueron uniendo uno tras otro. La nieve empezó a ceder. El sol brillaba más fuerte sobre los montículos helados. Marin volvió a tararear mientras trabajaba. A veces, Taren se unía a ella en la cocina, enseñándole a secar carne o curtir pieles. Sus manos eran firmes, seguras. Las de ella ya temblaban menos. Una mañana, Cain le llevó un puñado de agujas de pino pegajosas de resina. Para el olor, dijo con timidez. Marin sonrió y las puso en un cuenco junto a la ventana. Huele a hogar, dijo, y por primera vez, lo sintió de verdad. Fue la primera risa verdadera que Marin Balin escuchó salir de su propia boca desde antes de su captura. El sonido la sorprendió. Cuando levantó la vista, Taren Bosca estaba en el umbral, observándola en silencio. «¿Te queda bien?», dijo él. «¿Qué cosa?». «Reírte». Marin sintió que las mejillas se le encendían. No sabría decirlo. Hace tanto que no lo hacía. Él asintió apenas. Suena como si estuvieras recordando cómo hacerlo. Más tarde, mientras Taren cortaba leña fuera, ella se descubrió pensando en su voz. El tono sereno, el peso tranquilo de cada palabra, esa fuerza que no necesitaba demostrarse. Pensó en cómo la había mirado cuando le dijo que podía irse. Con sinceridad, pero también con algo que parecía pesarle. Esa tarde, mientras Marin revolvía la olla en la estufa, él entró con los brazos cargados de leña. «¿Te fue bien con las trampas?», preguntó. «2 conejos», respondió él, «y una historia». «¿Una historia?». Taren dejó la leña y sonrió apenas. «Un zorro me engañó. Se llevó el cebo y me dejó la trampa vacía». Marin sonrió también. «Parece que los dos tenías hambre». Él rió, un sonido bajo y raro, cálido como el fuego que compartían. Y en ese instante, el silencio entre ellos dejó de sentirse como distancia. Por primera vez, el silencio parecía paz. Cuando Cain volvió a enfermar aquella semana, con fiebre y el cuerpo débil, Marin no se apartó de su lado. Taren caminaba por la cabaña como un oso enjaulado, impotente ante aquello contra lo que no podía pelear. Ella le enfriaba la piel con paños húmedos y le daba té con una cuchara. Al amanecer, cuando la fiebre cedió, Taren se sentó junto al catre y soltó un suspiro que no sabía qué contenía. Marin le tocó el hombro. «Estará bien», susurró. Él la miró, y por primera vez de verdad la vio. En su mirada había gratitud, y algo más, algo callado pero imposible de negar. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El fuego crujía despacio. «Deberías haberte ido hace días», murmuró él casi para sí. «¿Quieres que me vaya?», preguntó ella. Taren no respondió, pero su mano rozó la de ella sobre la manta. Fue suficiente respuesta. Al final de esa semana, los caminos ya estaban despejados, el cielo tan brillante como el acero. Marin sabía que podía irse entonces. Taren también lo sabía, pero cuando ella miró al niño jugando en silencio junto al fuego, y al hombre reparando una brida rota en la mesa, comprendió que no tenía fuerzas para volver a la soledad del mundo. Esa noche salió al umbral. El frío le mordía las mejillas. Vio 2 fuegos ardiendo, el de la estufa y otro que Taren había encendido junto al corral para mantener a los lobos lejos. Entre ambas llamas quedaba un pequeño claro de nieve, marcado por sus huellas cruzadas. Por primera vez entendió lo que significaba. Entre 2 fuegos. Atrapada entre el pasado y el presente. Entre el dolor y la calma. Entre la pérdida y algo que comenzaba a nacer. Mientras observaba las llamas bailar, Marin supo que ya no solo estaba quedándose, estaba empezando a pertenecer. La primavera llegó sin ruido, como si las montañas por fin se cansaran de contener el aliento.
Los montones de nieve se hundían, y el río bajo la cabaña se abría en grietas, murmurando bajo el hielo. Cada mañana, Marin barría el agua del porche y veía al sol subir más alto sobre el risco. Era el primer calor que sentía en meses, y no venía solo del clima. Cain estaba más fuerte, su tos más leve, sus pasos más firmes. Ahora la seguía a todas partes, cargando cubetas pequeñas, ramas secas, o riendo con una alegría que ya no sonaba prestada. Taren los observaba desde el patio, el rostro sereno, con una leve sonrisa escondida en la comisura. Pero la paz en la frontera nunca duraba demasiado. Una tarde, Taren montó rumbo al norte para revisar las trampas cerca del viejo camino minero. El cielo estaba bajo y gris, cargado de olor a lluvia. No pensaba tardar, solo colocar nuevos lazos antes de que cambiara la temporada. Marin se quedó enseñando a Cain a moldear masa en pequeños panes. Los horneaban en la estufa, llenando la cabaña con el aroma de harina y humo. Apenas notó cuando el viento comenzó a golpear las contraventanas. Cuando miró afuera, la luz había cambiado. Era amarilla, delgada, inquieta. En ese momento, Taren había alcanzado la loma y vio algo brillar entre la nieve derretida junto al arroyo. Bajó del caballo, se agachó y apartó el hielo. Era una pequeña insignia de plata, con el emblema desgastado de la caballería de los Estados Unidos. Sus dedos se tensaron al sostener el metal frío. El nombre en el reverso, aunque tenue, aún se leía: Teniente Harlan Valin. El aire pareció vaciarse de sus pulmones. El mundo se redujo al peso de aquel objeto en su mano. Recordó aquel día, años atrás, antes del destierro. Harlan Valin había estado entre él y el pelotón que iba a fusilarlo. Lo acusaron de emboscada, aunque los verdaderos traidores eran hombres dentro del propio regimiento de Valin, hombres que buscaban oro y sangre apache. Harlan descubrió su plan de atacar un campamento y vender prisioneros. Lo detuvo, salvó la vida de Taren. Y por eso, los otros lo traicionaron. Taren nunca había contado la verdad. El ejército había querido una historia que culpara a las tribus. Era más fácil así, más seguro. Taren Bosca cargó con ese silencio como si fuera una herida abierta durante años. Ahora, al sostener la insignia, sintió que la vieja vergüenza regresaba, viva y ardiente. Montó de nuevo sin pensarlo y dirigió su caballo hacia la cabaña. El viento empezaba a levantarse. Cuando llegó, el atardecer caía y las primeras gotas golpeaban el techo. Marin Valin lo recibió en la puerta, el alivio claro en su rostro. «Tardaste tanto. Pensé que la tormenta te había alcanzado», dijo ella. Taren no respondió de inmediato. Entró, dejó la insignia sobre la mesa entre ambos. El metal brillaba con la luz del fuego. Marin contuvo el aliento. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó. «Allá, junto al arroyo». Su voz sonaba baja, tensa. «Ya sabes de quién era». Ella la tomó con las manos temblorosas, acariciando el borde del nombre grabado. «Yo se la di, cuando partió a las tierras del sur. Dijo que lo traería de regreso sano y salvo». Su voz se quebró, pero no lo hizo. Taren miró al fuego, la mandíbula firme. «No», respondió. «No lo hizo». Ella lo miró con los ojos húmedos. «Tú estabas allí, ¿verdad?». Él vaciló. La verdad subió por su garganta como una tormenta. «Sí». Los ojos de Marin buscaron los suyos. «Entonces sabes lo que pasó». Taren asintió lentamente. «Tu esposo no fue asesinado por mi gente». Por un largo instante, solo el fuego habló. Luego ella susurró. «Entonces, ¿quién?». «Los mismos hombres que te tomaron a ti», dijo él, la voz quebrada. «Lo emboscaron. Querían el oro robado de las aldeas apaches, y él se interpuso». «¿Tú lo viste?», preguntó ella, la piel helada. «Sí». «Intenté detenerlos, pero me tenían bajo guardia. Cuando logré escapar, ya era tarde. El ejército me hizo jurar silencio a cambio de mi libertad.
Querían la historia de un oficial valiente muerto por salvajes apaches. Quedaba mejor en el papel. Marín lo escuchó en silencio. El dolor le cayó encima como lluvia fría. Durante un largo rato no dijo nada. Luego, con un hilo de voz, murmuró: «Todo este tiempo, odié a las personas equivocadas». Taren levantó la mirada, los ojos brillando con un peso antiguo. «El odio no necesita verdad», dijo con calma. «Solo necesita algo que lo alimente». Ella se volvió, presionando la insignia contra el pecho. Las lágrimas le cayeron sin ruido, mezclándose con el resplandor del fuego. Taren se acercó a la puerta, mientras los truenos rodaban por el valle. «Lo siento», dijo con voz ronca, como si las palabras le dolieran. Le debía la verdad, a él y a ti. Antes de que ella pudiera responder, un sonido lejano rompió la calma. Caballos. Primero distantes, luego más cerca. Taren se tensó. Marín levantó la cabeza. «¿Quiénes son?» Él apagó la lámpara. «Toma al niño», ordenó. Ya estaban entrando por los árboles cuando Taren salió al porche con el rifle en la mano. La lluvia caía de lado, plateada sobre los pinos oscuros. Contó 3, tal vez 4 jinetes, moviéndose con prisa. Reconoció ese paso, esa furia, Bragg Rusk y su banda, los mismos demonios que habían raptado a Marín. «Dentro», dijo, «atranca la puerta». Marín abrazó a Caen Bosca, temblando. «¿Qué quieren?» «A mí», respondió él. «Y tal vez a ti». El primer disparo quebró el aire como un rayo. Una bala astilló el poste del porche a centímetros de su hombro. Taren respondió con 2 tiros rápidos. El eco rugió entre las montañas. Dentro, Marín empujó la mesa contra la puerta, el corazón desbocado. Caín se aferró a su falda, pálido y mudo. Taren se movía junto a la ventana, la mirada fría y precisa, como un hombre que conocía el peligro demasiado bien. «Llévate al niño al cuarto de atrás», ordenó. «No», dijo ella con firmeza. «Puedo ayudar. No voy a esconderme otra vez». Tomó el rifle extra del muro y revisó la recámara con sorprendente seguridad. «Dime dónde». Él la miró largo, y por primera vez, no discutió. Asintió hacia la ventana lateral. «Allí». Lucharon juntos bajo la tormenta. Los relámpagos iluminaban el bosque, la lluvia golpeaba con furia, y el mundo se redujo al sonido del plomo, al olor a pólvora y tierra mojada. Cuando todo terminó, solo quedó el aguacero. Los hombres se habían ido. Algunos muertos en el lodo, otros huyendo entre los árboles. El brazo de Taren Bosca sangraba por un roce de bala, pero apenas lo notaba. Marín Balín lo encontró en el porche, la lluvia escurriendo por su cabello, el rifle suelto en la mano. Ella tocó su manga con voz temblorosa. «Ya terminó», susurró. Él la miró, y en esa mirada se dijeron todo lo que el miedo les había callado. Gratitud, dolor, perdón. Por un largo instante, ninguno habló. El fuego del interior casi se había apagado, pero la luz que escapaba por la puerta abierta los bañaba a ambos, suave y dorada contra la noche. La tormenta se fue hacia el este al amanecer, dejando el valle lavado y limpio. Aún quedaban restos de nieve en los pinos, pero el aire olía a tierra mojada y humo. El arroyo rugía hinchado por el deshielo, murmurando bajo el hielo quebrado. La tierra, igual que ellos, había sobrevivido a otra noche más. El brazo de Taren estaba vendado, su rostro gris de cansancio. Se sentó en los escalones del porche, afilando un cuchillo aunque ya no quedaba nada por cortar. Marín lo observaba desde la puerta, con Caen Bosca recostado en su cadera, los ojos grandes, sin sueño. El niño no había dicho una palabra desde el tiroteo. Finalmente, Taren dejó el cuchillo a un lado. «No volverán», dijo con voz ronca, gastada por la noche. «No después de perder hombres». Marín asintió, aunque sabía que ese no era el miedo que quedaba.
No temía a los forajidos, sino al silencio que venía después. Ese silencio que pesaba más que el estruendo. Cruzó el porche y se arrodilló junto a él. «Déjame ver la herida. Está bien. Está sangrando otra vez». Él suspiró, pero no la detuvo. Ella desató el vendaje con cuidado y lo reemplazó por una tira limpia, arrancada de una enagua. Sus manos ya no temblaban. Ató el nudo firme. Limpió la sangre de su muñeca. «Deberías descansar», dijo. Taren sonrió apenas. «No puedo. Si me detengo, empiezo a recordar». «Entonces recuerda», le dijo en voz baja. «Ya cargaste con eso demasiado tiempo». Él la miró, las arrugas de su rostro marcándose más hondas. «No entiendes lo que cuesta». «Tal vez no», respondió ella. «Pero sé que pagaste más de lo que te tocaba». El viento se deslizó entre los árboles, hueco, suave. Allá en el valle, un ghost howl aulló una sola vez. Marin se levantó y bajó del porche. La tierra estaba húmeda bajo sus botas, y las primeras flores silvestres asomaban al borde del deshielo. Llevaba algo pequeño en la mano, una insignia de plata, limpia, brillante. Taren siguió su mirada. «¿Vas a dejarla?» Ella asintió. «Ya no le pertenece al odio. Y yo tampoco». Se arrodilló junto al viejo pino cerca del arroyo y cavó un pequeño hueco con los dedos. La tierra estaba fría, pero viva. Colocó la insignia adentro, cubriéndola con suavidad. Murmuró una oración que no pronunciaba desde hacía años. Cuando se incorporó, Taren estaba detrás de ella, observándola en silencio. Por primera vez, sus hombros parecían más livianos, como si ese gesto también lo hubiera liberado. De regreso en la cabaña, él encendió una fogata cerca del corral. Las llamas prendieron rápido, brillando contra la nieve. Marin se acercó, ajustándose el chal. Él puso 2 troncos juntos, alimentando el fuego. «Uno por los muertos», dijo, «y otro por los vivos». Ella miró la segunda llama, cómo temblaba intentando alcanzar la primera. «Tal vez no tengan que ser distintas», dijo. «Tal vez el secreto sea dejar que ardan juntas». Taren la observó, el reflejo del fuego plateando la cicatriz de su rostro. «Quizás tengas razón». Se quedaron de pie sin hablar, el fuego crepitando entre ellos, el aliento de ambos mezclándose en el aire frío. Entonces, salió Cain, abrazando su caballito de madera, y se apoyó contra la pierna de Marin. Ella le acarició el cabello. «¿Podemos entrar ya?», susurró el niño. «En 1 minuto, cariño». El pequeño miró a Taren. «¿Ya estamos a salvo, papá?» Taren se agachó y lo miró a los ojos. «Sí, Cain. Estamos a salvo». El niño se volvió hacia Marin, dudando. «¿Te vas a quedar, verdad?» Ella vaciló, la garganta apretada. La pregunta flotó en el aire, pesada como un suspiro. Miró a Taren. Él no dijo nada, pero en su silencio ella oyó todo. La invitación, la esperanza y el miedo de perderlo encontrado. Marin sonrió despacio. «Creo que ya me quedé». Cain sonrió también, cansado y feliz, y corrió de vuelta adentro. Taren se irguió, la luz del fuego reflejándose en su cabello oscuro. «No me debes nada», dijo él. «Lo sé», respondió ella. «Pero a veces uno se queda porque quiere, no porque deba». Él asintió despacio, la mirada fija en las llamas, y en el brillo del fuego, los dos comprendieron que, por fin, estaban en casa. «Has devuelto la vida a este lugar», dijo Marin Balin. «Tú levantaste las paredes, yo solo encendí la estufa». Una leve sonrisa cruzó los labios de Taren Bosca, cansada pero cálida. «Entonces lo construimos juntos». Los días se volvieron semanas, y el valle empezó a cubrirse de verde. Los primeros brotes asomaban entre la tierra húmeda del deshielo. Marin plantó un pequeño huerto detrás de la cabaña y enseñó a Caen Bosca a enterrar las semillas. El niño reía al ver sus manos llenas de barro, y Taren, observando desde la cerca, rió también.
un sonido extraño, olvidado, que le nacía del alma. Por las noches cenaban a la luz de la lámpara, pan y guiso sencillo. El silencio entre ellos ya no pesaba. Era compañía. A veces, Taren contaba historias de su juventud, de los caballos salvajes corriendo por las llanuras, de los ríos que cantaban en verano. Y Marin le hablaba de Missouri, de cómo sonaban las campanas los domingos al amanecer. Así fueron conociendo los mundos del otro, pedazo a pedazo, como quien remienda una cobija vieja. Una tarde, mientras el sol caía detrás del risco, Marin salió con una manta en los brazos y lo encontró sentado en el barandal, afilando un cuchillo pequeño. Le tendió la tela. «Siempre estás trabajando», dijo ella. Taren se encogió de hombros. «La montaña no descansa. Yo tampoco debería». «Hasta las montañas duermen», replicó con dulzura. «Solo le llaman invierno». Él sonrió, una sonrisa tímida que le arrugó las comisuras de los ojos. Tomó la manta, pero no se la puso. En cambio, alargó la mano y tomó la de ella. Su palma era áspera, cálida. «Marin», dijo en voz baja, «aún podrías irte si quisieras. Volver al este, empezar de nuevo». Ella miró hacia el valle, donde la neblina se enroscaba como humo sobre la hierba nueva. «Ya empecé de nuevo», respondió. «Aquí». Taren no dijo nada. Solo entrelazó sus dedos con los de ella, y se quedaron así, en una calma que lo decía todo. La noche avanzó despacio, las primeras estrellas derramándose sobre las montañas. Dentro, la risa de Kane se escapaba por la ventana, viva, clara. Taren removió el fuego una última vez, y Marin apoyó la cabeza en su hombro. Las dos llamas, la del hogar y la del exterior, brillaban firmes en la oscuridad, latiendo como un solo corazón. Después de un largo silencio, él habló. «Solía pensar que esta montaña sería mi tumba», confesó. Silenciosa, fría, predecible. Giró el rostro hacia ella, apenas por encima del viento. «Pero tú la convertiste en mi hogar». Marin sonrió, los ojos encendidos por el reflejo del fuego. «Yo no buscaba mucho, solo un lugar al que pertenecer». Taren apretó su mano. «Entonces quédate, porque ya perteneces». Aquella noche, mientras la luna subía sobre los picos, Marin permaneció despierta escuchando la respiración tranquila de Taren, el crepitar suave del fuego y el murmullo de Cain dormido. Afuera, el mundo estaba quieto, envuelto en luz plateada. Pensó en el día que la vendieron, en la arpillera sobre su rostro, en el miedo, la vergüenza, y luego pensó en eso. El calor, la paz, el hombre a su lado que la había visto, no como algo roto, sino como alguien completa. Por primera vez en su vida, Marin Balin se sintió sin máscaras. El viento se deslizó entre los pinos como un suspiro, suave ahora, sin el lamento de la soledad. Y en ese silencio, sonrió, sabiendo que la montaña nunca volvería a estar fría. Aquella noche ardieron dos llamas, no de leña y humo, sino de amor y memoria, hasta que se fundieron en una sola. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.